La pregunta es la idea de neoliberalismo desde abajo. O sea, la idea de que el neoliberalismo, como nosotros y la mayor parte de la producción académica, pero lo que muestras en tu trabajo, Economías Barrocas, y también en otros textos, es que se trata también de un proceso desde abajo. Y en los territorios populares que también se produce a partir de los territorios populares. Así me gustaría mucho, para empezar, finalmente, que podamos hablar de esta idea. Muchas gracias. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí. muchísimas gracias por la invitación a Raquel, a Paula. Bueno, muchísimas gracias también, quiero decir, a Tadeu Breda y a Graciela Rodríguez, que han impulsado la traducción y la publicación, y a Igor Pérez, que es el traductor, que la verdad que para mí es un gran placer que estos libros estén circulando en Brasil y que produzcan conversaciones como estas. Raquel, sobre la primera pregunta, mira, mi objetivo era tratar justamente de descomponer esa idea lineal, ¿no?, de un neoliberalismo que es producido desde arriba, desde los grandes centros de poder económico, desde los grandes think tanks, como una especie de teoría del derrame del neoliberalismo de arriba hacia abajo. Y tratar justamente de complejizar, ¿no?, esa geografía y ese modo de funcionamiento, y tratar de pensar justamente cómo el neoliberalismo se aterriza en territorios concretos, pero a la vez en ese aterrizaje en territorios concretos, cómo se enhebra, cómo se articula, cómo se compone con economías informales, populares, economías que también tienen dinámicas ilegales o alegales. Entonces, la idea era justamente, por un lado, rechazar el neoliberalismo como una racionalidad total y completa de la que no hay afuera, porque justamente una de las astucias que parece tener el neoliberalismo, que es capaz de absorber, ¿no?, cualquier dinámica de resistencia, cualquier dinámica que se le opone, parece como una máquina fagocitadora que es capaz de justamente anexar, absorber y metamorfosear cualquier dinámica. Mi idea era justamente rechazar esa visión totalitaria del neoliberalismo y al mismo tiempo pensar de qué maneras es confrontado y al mismo tiempo utilizado, adaptado, es decir, como que no se pueden pensar las resistencias al neoliberalismo de una manera completamente pura, antineoliberal, sin al mismo tiempo entender cómo esas lógicas neoliberales se han entramado, se han hecho, digamos, parte de los territorios en la necesidad de garantizar la reproducción cotidiana, ¿no? Esa me parece que es la cuestión principal, cómo en nuestras ciudades, sobre todo en las grandes metrópolis de América Latina o del sur global, podríamos decir, extendiendo un poco estas geografías, esas dinámicas de neoliberalismo también se han logrado expandir por abajo, es decir, articularse con economías ilegales, informales, con economías populares, porque claramente hay enormes mayorías de la población en nuestras ciudades que se tienen que garantizar su propia reproducción por fuera de los parámetros clásicos del trabajo asalariado, del trabajo formal, del trabajo garantizado. Entonces, ahí el neoliberalismo tiene mucha habilidad para lograr mixturarse, enhebrarse, combinarse con estas lógicas neoliberales del emprendedorismo, del autoempresariado. Pero, de nuevo, para mí es importante ver
esas zonas de neoliberalismo desde abajo como zonas también contradictorias, ambivalentes, donde el neoliberalismo es también resistido, pero resistido de una manera, insisto, ambivalente, que no siempre es una resistencia política pura, una geografía del conflicto o del antagonismo tal como se suele pensar, digamos, desde ciertas modalidades políticas claras de la confrontación y el choque directo, sino que son formas más abigarradas, más promiscuas, utilizo yo la palabra, de enfrentar y al mismo tiempo negociar con el neoliberalismo. Entonces, yo creo que esta idea del neoliberalismo por abajo lo que hace es, por un lado, tratar de iluminar cómo ese neoliberalismo se expande, no solo porque viene desde arriba, desde los grandes centros de poder, sino también porque es hábil en conectarse con otras dinámicas económicas vitales que posibilitan la reproducción de la vida de las grandes mayorías. Entonces, ahí creo que tenemos un problema, que es investigar qué son esas economías, qué son esos territorios que necesitan justamente esas combinaciones con las dinámicas neoliberales para poder subsistir, para poder reproducirse, para hacer ciudad, para conseguir servicios, para disputar representación política, y al mismo tiempo, qué capacidad tienen esas dinámicas de confrontar al neoliberalismo, es decir, de ponerle límites a la valorización del capital. Entonces, ahí creo que entramos en un terreno bien complejo, que es el que vemos, yo creo, en los barrios populares, en los asentamientos urbanos y suburbanos, pero también en las dinámicas, digamos, que confrontan hoy las formas de expropiación, de desposesión, de privatización que vemos en nuestras ciudades. ¿Y podías quizás darnos un ejemplo a partir de tus investigaciones de estas formas, de estas promiscuidades entre estrategias de resistencia, de negociación y submisión a las grandes estrategias neoliberales? Bueno, el espacio en que yo trabajo en la investigación del libro, que para mí es un poco un espacio como laboratorio, que es esta feria enorme, esta feria popular que se llama La Salada, pero digo que es un espacio de feria que lo podemos ver en muchísimos lugares de América Latina, ¿no? Creo que es como una especie de prototipo de paisaje urbano latinoamericano, y que lo que vemos es justamente una mixtura de un empresariado popular que produce para las grandes marcas transnacionales, por un lado, y al mismo tiempo produce para el consumo popular barato. Emplea una fuerza de trabajo en su mayoría migrante, con formas de explotación bastante intensas, y al mismo tiempo provee formas de habitación, formas de trabajo que de otra manera esa población migrante no conseguiría. A la vez se organizan formas de sindicalismo popular que toman en cuenta esas formas de trabajo, esas formas de asociación comercial, esas formas que son también familiares y vecinales y comunitarias. Y podríamos decir, por un lado, esa dinámica de producción y de comercialización en la feria ratifica, ¿no?, las grandes cadenas de valor transnacional y abarata la producción de esas grandes cadenas de valor transnacional, y al mismo tiempo subvierte, porque lo que vemos, por ejemplo, en estas ferias es una falsificación sistemática de productos, de marcas, de estéticas, ¿no? Entonces también hay una manera de subvertir esa idea de la exclusividad de la marca, del consumo inaccesible y exclusivo, y a la vez está disputando espacios de la ciudad y formas de comercialización y de organización también de un imaginario de consumo, de un imaginario estético, de un imaginario político, que confrontan permanentemente quién tiene derecho a la ciudad, por ejemplo, de qué manera, qué formas de organización política se estructuran a partir de la feria, y que sabemos que es una feria que está concentrada en un lugar, pero que al mismo tiempo se ramifica hacia un montón de barrios, de ciudades, e incluso es una feria transnacional. Entonces es también una geografía bien abigarrada la que se va entramando, y podríamos decir, esa feria es estrictamente un eslabón barato
de la producción neoliberal? Desde un punto de vista, sí. Al mismo tiempo, podríamos decir, no es solamente eso, e incluso por momentos va en contra de esa idea de exclusividad, de marca, de derechos de propiedad intelectual que sustenta el capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, ahí yo creo que vemos ese tipo de terreno, de economía popular, de articulación, que pone en tensión estas dinámicas neoliberales. Y sí, yo quisiera, para un poco concluir esta idea más amplia, general, de la idea del neoliberalismo desde abajo, para poder a partir de ahí después caminarnos hacia otros temas, introducir un tema que es muy importante para comprender lo que pasa en la territorialidad latinoamericana, que es la violencia. La idea de que, y tú has escrito que la violencia en la última década han reorganizado completamente la conflictualidad social, impulsionadas por nuevas formas de autoridad territorial ligadas a las economías ilegales, y esto en convivencia con las estructuras policiales, políticas y judiciales. Y yo quería, al tratar de esto, que tratara también cuál sería esta ligación de este modelo que es nuevo, estamos hablando de algo nuevo, más reciente, de las últimas décadas, con el modelo histórico de producción periférica, ¿no? Un modelo de urbanización, este proceso que nosotros hemos una urbanización como autoexplotación de los propios trabajadores, y en este momento, cuando ya no hay trabajadores, ya no hay salarios asalariados, ya se precarizó el trabajo, ¿cuál es la relación también en la producción de estos territorios, la violencia y este proceso? Bueno, eso me parece que es un punto central, porque lo que podríamos decir, por ahí con una pequeña inflexión en cómo lo decías, es que no hay trabajadores asalariados, pero al mismo tiempo, quienes viven en estos territorios necesitan asegurarse su reproducción por medio del trabajo. Entonces, ¿qué tipo de trabajadores y trabajadoras son? Entonces, ahí me parece que la cuestión es cómo se expanden estas otras economías, ¿no? Que ya no hay que llamarle otras como si fueran lo marginal, lo minoritario y lo periférico, porque cada vez son las economías más mayoritarias, y cómo estas economías producen un nuevo paisaje proletario del trabajo, que tiene que ver justamente con otra foto, con otra imagen de lo que entendemos por trabajadores y trabajadoras. Yo creo que para pensar un diálogo con esta idea de urbanización de bajos salarios que ustedes lanzan, si podríamos pensar que hoy las mayorías de estos territorios no tienen el salario como garantía, no tienen el salario asegurado, pero se convierten en una suerte de recolectores y recolectoras de ingresos, ¿no? Es decir, cada quien tiene que estar buscando componer un ingreso por múltiples fuentes, por múltiples trabajos más o menos formales, más o menos informales, en vínculo con economías ilegales. Es decir, para hoy juntar lo que antes sería un salario, hoy hay que hacer múltiples trabajos, ¿no? Y eso implica conectarse con múltiples economías, ¿no? Y eso implica también otras dinámicas de violencia, porque de alguna manera el salario objetivaba una cierta relación de violencia que podríamos decir la explotación mediada por el trabajo asalariado. Hoy esa forma, que era una relación violenta, pero objetivada en instituciones pautadas, incluso con unos sindicatos que funcionaban como mediadores de esa relación, capaz de inscribir conquistas sociales, políticas, de masas. Y hoy lo que vemos es que esa violencia ha perdido la mediación del salario, que hoy las formas de explotación son mucho más directas, son mucho más brutales,
Y por supuesto, ahí lo que se juega es quién es capaz de proveer hoy fuentes de trabajo. ¿Quién provee en esos territorios fuentes de trabajo? Y entonces ahí la proliferación, a la multiplicación de economías y sobre todo la fuerza que tienen las economías ilegales se vuelve muy determinante de otros modos de violencia, de otras formas de construcción de autoridad en esos territorios y de otro uso de las fuerzas y las armas, por supuesto. Entonces, ahí la pregunta es también, me parece, la que se introduce con la dinámica de la financiarización de las economías populares. Es decir, cómo las finanzas, a través del endeudamiento, logran aterrizar en estos territorios que parecen ser, desde un punto de vista, territorios pobres, marginales, pero que a la vez son un botín de ganancia para estas formas de endeudamiento popular. Entonces ahí podríamos pensar lo que ustedes llaman urbanización de bajos salarios a una urbanización por deudas, por ejemplo, ¿no? No sería una urbanización sin salarios, ¿no? Sería... Esa es nuestra pregunta, porque estamos debatiendo con una literatura de acá que fue por mucho diseminada de la urbanización con bajos salarios. O sea, no es que no hay salario, es una urbanización con deuda, ¿es eso? Exacto, y esa deuda lo que hace es empujar a tratar de conseguir múltiples formas de ingresos, que ya no se concentran ni se monopolizan en el salario, ¿no? Entonces, uno tiene trabajo informal, uno tiene un subsidio del Estado, tiene tal vez un trabajo formal discontinuo, y todas esas formas se van combinando, encastrando en esta idea de recolección de ingresos, pero que es un trabajo de autogestión permanente, ¿no? Conseguirse todos esos ingresos que incluso además no llegan a componer un salario, porque el salario es lo que garantiza la reproducción social. Y estas formas múltiples de ingresos muchas veces no alcanzan ni siquiera a garantizar la reproducción social. Y ahí empieza a tener un papel muy importante la deuda, porque la deuda se convierte en una obligación. Es decir, hoy la deuda es lo que completa los ingresos que no son suficientes. Entonces, esta idea de urbanización por deuda me parece que tiene que ver con cómo las finanzas se convierten en una colonización de la reproducción social. Raquel habla de la colonización de la tierra y de la vivienda por las finanzas, ¿no? En su libro, ahora editado en castellano. Nosotras, con Lucy Caballero, en el libro que también está editado en portugués, una lectura feminista de la deuda, lo que pensamos es cómo hoy las finanzas colonizan la reproducción social, ¿no? Entonces creo que se pueden pensar estas dos dinámicas de colonización de la tierra y la vivienda y la colonización de la reproducción social en simultáneo, ¿no? Pensando cómo producen una urbanización por deuda, ¿no? Y cómo se desplaza ese modelo de bajos salarios o de no salarios a una compulsión permanente a buscar ingresos de todo tipo. Para poder... Se cortó, Raquel. De consumo, de consumación, de consumo cada vez mayor. Y también a mí me sugirió esta idea, ¿no?, de la deuda y del endeudamiento, que también es el eje fundamental de la pragmática de la violencia. Exacto. O sea, parte de lo que se mata, lo que se amenaza, también tiene que ver con deudas. Deudas que se paga y deudas que no se paga, y no está. En estos mercados ilegales o, como has definido, ilegales y paralegales, alegales. Sí. Alegales. Sí, mira, lo podía desarrollarlo un poco. Y yo quiero completar, Raquel, quería que hablase también de la relación entre las finanzas y el feminicidio, porque en el libro A Potencia Feminista, en portugués,
usted pone que hay una relación muy entre no tener salarios, una reorganización de la masculinidad, de la domesticidad y también 4 circunstancias, ¿no?, que ponen una conexión del mundo de las finanzas y el feminicidio que no puede verse independiente de ese contexto neoliberal como todo. Entonces, para entrarnos en el tema del feminismo un poco. Sí, esta cuestión de la economía de la deuda como una nueva economía de la violencia me parece que es muy importante, justamente porque, y acá lo vinculo a esto que preguntabas, Paula, porque esa economía de la deuda, del endeudamiento masivo, generalizado y compulsivo, solamente se expande de manera capilar una vez que esos territorios han sido despojados, desposeídos y empobrecidos, ¿no? Es decir, la deuda solamente logra ese nivel de generalización una vez que no hay otras alternativas a la reproducción social, otras formas de economía popular comunitaria que permitan garantizar por sí mismas la reproducción social, ¿no? Entonces, la deuda no existe sin un momento anterior de fuerte y violento despojo y desposesión. Entonces, ahí creo que hay un punto de articulación entre estas formas de lo que nosotros llamamos explotación financiera, porque de hecho explotan fuerza de trabajo, solo que una fuerza de trabajo que ya no tiene la forma del trabajo asalariado, sino que se combina con estos modos económicos legales, ilegales, alegales, y a la vez en relación a las formas de violencia machista tienen que ver justamente porque el salario fijaba, como decía antes, una forma objetiva, ¿no?, de autoridad, sobre todo para los jefes de hogar masculinos que tenían la referencia del poder de su fuerza de trabajo en el salario y por lo tanto eso le daba una posición de poder al interior del hogar. Cuando esa relación se desarma, lo que vemos es que esa jefatura de hogar, ¿no?, también se desarma y eso tiene muchísimo que ver con lo que vemos hoy como crisis de masculinidades y las formas en que esa crisis se traduce en violencia doméstica. Y lo que vemos es justamente cómo hay una feminización de las jefaturas de hogar en general y a la vez una oferta de formas de reemplazar esa jefatura de hogar dada por el salario por estas nuevas formas de autoridad territorial, ¿no? Es decir, ciertos grupos de poder, bueno, que muchos tienen que ver, por supuesto, con el narco en los barrios, pero también con otros conglomerados y entramados de poder que proveen formas de autoridad. Digo, el reclutamiento en las fuerzas policiales, por ejemplo, es una oferta hoy extendida en los barrios populares, sobre todo para los varones más jóvenes, pero también las formas de organización de la seguridad barrial paramilitar o paralegal, que también, ¿no?, proveen al mismo tiempo fuente de trabajo y formación de autoridad y capacidad de autoafirmación de estas masculinidades que se sienten excluidas del mercado de trabajo. Y de control territorial, ¿no? Exactamente, y de control territorial. Entonces lo que vemos es una relación muy íntima entre esta forma de descomposición de la economía del salario, una recomposición de nuevas economías de la violencia, ¿no?, y esta dinámica de formas de autoridad que están en disputa por el control de los territorios, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver también en cómo se prepara el terreno para que las finanzas logren entrar, ocupar estos territorios, estas economías, endeudar masivamente y acelerar, ser casi un motor interno de esta precarización compulsiva en estos territorios. Porque una vez que estás endeudada o endeudado, lo que tenés que hacer es producir nuevas formas de economía informal y legal para pagar la deuda. Entonces, lo que produce la deuda es, decimos, una promesa de explotación a futuro. Eso es en general la dinámica de la deuda. Pero una cosa es cuando vos asumís una deuda sabiendo que tenés un salario y que estás comprometido a pagar
de acá a unos años, y otra cosa es cuando tenés deuda sin tener ingreso garantizado, ¿no? Y usted comenta en el libro también que el Estado tiene un papel, un rol importante en la construcción de la deuda también, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese es un punto muy importante de discusión en América Latina, de cómo los estados, digamos, han hecho política de lo que se llama inclusión financiera, ¿no? Es decir, una promesa de incorporación de grandes sectores de la población al sistema bancario, en general a través de subsidios estatales, ¿no? Y creo que tiene que ver con una manera de asumir de parte de los estados de que esos sectores no van a ser incluidos al mundo del empleo, pero sí pueden ser incluidos al mundo de las finanzas. Y al mundo del consumo. Exactamente, a través del mundo del consumo, exactamente. Solo que vemos también, y esto en Argentina es muy claro, que lo que empieza siendo un endeudamiento para el consumo de bienes, digamos, no de primera necesidad, termina siendo, a medida que avanza la crisis y el empobrecimiento y las formas de despojo, termina siendo endeudamiento para los bienes más elementales. Comida, sí, para comer. Exactamente, exactamente. Comida, para vivir, para sobrevivir. Exactamente, exactamente. Entonces ahí lo que vemos es cómo lo financiero ha ido justamente penetrando, ¿no? Cada capa de la vida cotidiana, al punto que hoy sin deuda no se vive. Sí, y te escuchando y leyendo el libro, yo pensé mucho sobre, estamos en el medio de la pandemia de coronavirus, COVID-19, todos en casa y confinados juntos, porque usted dice que las mujeres son las confinadas a hablar, ahora estamos juntos, creo que al menos intentamos estar en el lar, y mirando el trabajo reproductivo mucho más evidente, ¿no? Y yo leí como una idea de greve. Huelga. Huelga no planeada, una huelga no planeada en que las mujeres y también la escravidão, los esclavos domésticos, también están en eso, ¿no? Porque hay una relación y estamos todos mirando las tarefas del trabajo reproductivo y yo pensaba, está más claro ahora, creo, la posibilidad de discutir lo que es el mezcla de la exploración, que es capitalista, patriarcal y colonial, porque hay esa esclavitud de las empleadas domésticas. Y entonces, pero quería que hablase un poco de la idea de la huelga y de esa combinación de tres cosas, entre la exploración capitalista, patriarcal y colonial, si puede. Bueno, para mí la huelga ha sido un proceso político de la huelga feminista, ¿no? De los últimos años, muy importante para pensar un poco esta reactivación de los feminismos a nivel regional, pero también a nivel global. Y un poco en mi libro utilizo la huelga como perspectiva o como lente para leer, digamos, los procesos de transformación del trabajo y de los territorios y de las economías, como venía discutiendo antes, porque me parece que la huelga, de alguna manera, permite mostrar de manera más clara a qué le llamamos trabajo cuando la huelga se dice feminista. Es decir, cuando la huelga deja de ser de esos obreros asalariados, en general masculinos, en general sindicalizados, y se convierte en esta pregunta por qué significa detener, bloquear, parar las actividades laborales, el trabajo, de formas de trabajo que históricamente no han sido reconocidas como trabajo, o que como no tienen un salario no se consideran trabajo, o como no tienen un patrón, ¿no? Un jefe claro, o una rutina establecida en determinadas horas considerada jornada laboral, entonces no califica como trabajo. Lo que hace, digamos, el feminismo desde
desde siempre en términos teóricos, pero me parece que la huelga lo pone en términos práctico-políticos, es alumbrar todas esas zonas de trabajo históricamente no reconocidas como trabajo, pero además en esa práctica lo que hace es evidenciar una precarización general, es decir, lo que aparece como ese trabajo degradado, no reconocido, mal pago, súper explotado, en general a cargo de las mujeres y los cuerpos feminizados, lo que aparece es que esos rasgos, esas características, son las características generales del trabajo precario hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la huelga feminista interpela, logra conectar realidades del trabajo doméstico, precario, migrante, informal, de las economías populares, del trabajo doméstico, y darles un estatuto político que siempre les ha sido negado, ¿no? En ese sentido, la huelga creo que es un proceso político de visibilización de estas realidades y también, por lo tanto, una manera de hacer una crítica práctica de cuáles son estas formas de explotación novedosa, no novedosas porque antes no sucedían, sino porque hoy además se articulan con los dispositivos financieros, por ejemplo, ¿no? Que explotan y extraen valor de estas economías y de estas formas laborales que políticamente no son reconocidas como trabajo, pero a la vez se las explota, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de la huelga lo que ha permitido es visibilizar esos trabajos, esas tareas, y que hoy, en el momento de la pandemia, que está puesto como una crisis reproductiva, sobre todo, lo que aparece hoy como trabajos esenciales son estos trabajos de los que venía insistiendo el feminismo como trabajos esenciales pero no reconocidos, ¿no? Trabajos que, digamos, el neoliberalismo se ha encargado de depreciar, devaluar y marginalizar. Y al mismo tiempo, lo que vemos hoy con la pandemia es que esos trabajos están en la primera plana, ¿no? En la primera línea, como dicen varias feministas. Y creo que ahí se abre una discusión de qué pasa con este momento actual. Es decir, este momento que parece, por un lado, poner en crisis cierta legitimidad del capitalismo neoliberal y que al mismo tiempo vemos que está en plena disputa cómo se sale de esta crisis. En ese sentido, esta crisis de la pandemia lo que hace es una suerte de paro o de huelga desde arriba, podríamos decir. Es decir, estamos obligados por decreto. Por decreto a parar, domesticarse. Aunque no todos, y no todas, y no todos, Sí. porque no todas estamos en cuarentena, porque hay un montón de trabajadores y trabajadoras que siguen saliendo a trabajar, que no tienen la opción de quedarse en sus casas, y además porque lo estamos viendo en toda América Latina, en muchísimos barrios, ese quedarse en casa no está garantizado por las condiciones de las casas, por lo que significan los barrios sin servicios básicos. Un barrio que Raquel conoce muy bien, que se llama la Villa 31, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio en disputa por el capital inmobiliario y financiero, hoy está sin agua, por ejemplo. Es una villa en el centro de la ciudad de Buenos Aires y hoy están denunciando quienes viven allí que no tienen agua. Entonces, la idea de que se puede hacer un confinamiento en casas cuando no se tienen los recursos básicos también es absurda, y creo que en esta pandemia esa segmentación clasista de los barrios queda más en evidencia que nunca. Y también creo que a partir de ahí, perdón, Paula, solo para hacer también un enlace con la cuestión anterior, es bueno que has tomado el ejemplo de la Villa 31, como hay muchos otros asentamientos en América Latina, donde hay, de un lado, una disputa del mercado inmobiliario, disputando la transformación de este barrio, del otro lado, este es lo que has descrito, que nosotros trabajamos un poco con el concepto de que son regímenes de control territorial, delincuencial, ilegal, que también son privados, o sea,
también ahí hay una dubiedad con respecto al neoliberalismo, pero hay organizaciones sociales, hay un tejido de organizaciones sociales, incluso de organizaciones sociales feministas, con liderazgo femenino, que un poco manejan entre todas estas esferas. Yo quisiera escucharte un poco cómo esto se pasa en este momento también en la pandemia, desde un punto de vista político y organizativo. Sí, también para complementar, si puede hablar un poco de esa. Usted no tiene una imagen de los movimientos de mujeres como una cosa parada y sí como potencia, ¿no? Entonces, hable un poco de esa idea de la potencia de cambiar todo, que tiene mucho que ver con una idea de cómo transformar, ¿no? No tiene un libro que es muy parado y una lectura del espacio, ¿no? Sí, yo creo que estos tejidos, estas tramas, digamos, de organización popular y organización popular feminista en particular, son las que están hoy poniendo el cuerpo frente a la pandemia. Lo sabemos por las organizaciones y las compañeras de las organizaciones que están haciéndose cargo del alimento, de la crisis habitacional y de la crisis laboral que se está viviendo en estos momentos. Es decir, en Argentina, como en muchos de nuestros países, la crisis económica es precedente a la pandemia, pero la pandemia lo que hace es extremar y volver mucho más dramática esa crisis que nosotras estamos caracterizando como habitacional, insisto, alimentaria y laboral. Y lo que vemos es que son estas compañeras y estas redes las que se hacen cargo tanto en términos sanitarios de limpiar y acondicionar los barrios y proveer los elementos para la limpieza, como de multiplicar los lugares de ayuda y de socorro, las que garantizan que se puedan seguir haciendo abortos en medio de la pandemia, las que garantizan atender las denuncias frente a violencia de género, porque lo que vemos también es un incremento enorme de las denuncias de violencia de género, justamente porque estos hogares o estos espacios domésticos están implosionando. Nosotras usamos esta imagen de implosión más que explosión, porque es una manera también de registrar cómo esa violencia se va hacia adentro. Es decir, en otros momentos vemos formas de estallido social hacia afuera, ¿no? En un momento de crisis económica, de crisis política. Hoy lo que vemos es formas de implosión de esa violencia al interior de los territorios y al interior de los hogares. Es decir, no hay movimientos que, por ejemplo, hagan una pueblada, necesariamente, ¿no? Un corte de caminos, una ocupación. No es la dinámica principal, pero sí hay una implosión hacia el interior de los barrios, en estas dinámicas de violencia que ya venían organizándose, y al interior de los hogares como violencia doméstica, ¿no? Esto también hace a esta economía de la violencia de la que hablábamos antes, que se vuelve más intensa todavía con el nivel de precarización y de crisis económica actual. Pero, insisto, son estos tejidos feministas que estaban, digamos, produciendo infraestructura popular desde hace tiempo, los que hoy están enfrentando la crisis. Al mismo tiempo, hay muchas dificultades porque los recursos son escasos, porque sabemos que la crisis viene para largo, y también porque hay muchas redes de colaboración, ¿no? Que funcionaban en un mismo territorio, pero que vinculaban personas y redes y organizaciones de distintos espacios, que hoy, por el impedimento de movilizarse y de desplazarse en la ciudad, hace que también haya un confinamiento en los territorios. Es decir, estas redes que antes funcionaban, digamos, de una manera más transversal, hoy tienen un repliegue, que yo también diría que es un repliegue de clase, ¿no? Es decir, los que están en ciertos territorios están confinados a quedarse con la gente y las organizaciones solo de su propio barrio. Y todas las alianzas políticas, todas las tramas que excedían ese confinamiento barrial,
digo, las alianzas con los sindicatos, con las universidades, con otras organizaciones feministas, hoy son reducidas, justamente porque no todos tenemos permiso para circular en la ciudad. Entonces también esa limitación de la movilidad en la ciudad hoy vemos que produce una restricción de las alianzas. Confina en el barrio, ¿no? Exactamente, un confinamiento dentro de los confinamientos. Y Sí. eso es un problema, me parece. Yo quería que hablasen. solamente quizás apuntar que la gente que quiere levantar cuestiones que ya pueden enviar por el chat. En principio tendríamos que terminar a las 4, pero no sé, podemos quedarnos un poco más, ¿no? 15 minutos más para un poco compensar la locura del inicio de la charla, que fue invadir a Raquel. Pues si puede. Podemos quedarnos un poco más. Yo y no así... Mira, yo quería que, porque estamos hablando un poco de violencia, de feminicidio, pero en el libro usted también pone que el feminicidio no debe poner la mujer en el rol de la víctima y que no es siempre doméstico, siempre íntimo, siempre confinado. Y que tiene una relación con violencias múltiples, que se interrelacionan. ¿Qué es eso, no? ¿Qué quiere decir? Porque eso es muy importante, porque las medidas acá de disminución de la violencia son denuncia, son súper punitivas. O sea, quería escucharle sobre ese punto. Bueno, yo creo que acá el proceso, digamos, de movilización feminista, de organización, digamos, de distintas protestas, de distintas formas de alianzas de este movimiento que es muy heterogéneo y muy múltiple, lo que ha logrado en los últimos años es justamente conectar la violencia del femicidio con otra serie de violencias, que tiene que ver la violencia económica, fundamentalmente, la violencia institucional, la violencia policial, la violencia racial. Entonces, yo creo que ese modo de diagnosticar y de conectar las distintas violencias, lo que ha producido es un desplazamiento de la figura de la víctima, ¿no? Porque el femicidio, si se queda como violencia doméstica, es decir, confinada a un problema íntimo doméstico, solamente admite la figura de una víctima, que siempre es una víctima fatal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que el movimiento ha hecho en el último tiempo es producir un diagrama más complejo de esas formas de violencia que terminan o que se expresan, digamos, de manera más dramática en el femicidio, pero que no se explican como un drama íntimo ni privado. Familiar. Exacto, familiar, exacto. Sino que tienen que ver justamente con todas estas conexiones de violencia que hacen que el hogar sea de última la terminal de una serie de violencias que implosionan en el hogar, pero que no se reducen al hogar, ¿no? Entonces, por eso, o sea, tener ese diagnóstico en las violencias cambia también completamente qué es lo que se exige y qué es lo que se demanda cuando se demanda eso tan difícil en América Latina de hacer descender en términos de números como es paren de matarnos, basta de femicidios. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Bueno, tener este diagnóstico de que sin autonomía económica es imposible disminuir los femicidios, porque entonces las mujeres están confinadas en su hogar, pero no tienen otro lugar donde ir, porque los refugios no son una opción o no siempre están disponibles y porque no se puede acudir a las fuerzas de seguridad, porque no hay confianza en las fuerzas de seguridad. Entonces, cuando esa noción de ampliar a qué le llamamos violencia, lo que permite es hacer otra forma de diagnóstico de esas violencias y por lo tanto otra manera de enfrentar esa conexión de las violencias y, por ejemplo, reclamar medidas que fomenten la autonomía económica, ¿no? Entonces, esto tiene, por ejemplo, lo discutíamos mucho en las asambleas sobre urbanización, de lo importante que es que la titularización de las casas esté a nombre de las mujeres, ¿no? Porque en general
la titularización queda a nombre de los valores. Entonces, en una situación de violencia, la expulsada en general es la mujer con sus hijos. Entonces, hay un jurista de acá ajá, que dice que los programas de regularización de la tenencia de la tierra son la vuelta de nuevo del amor perdido. Los hombres volvían solo para tener la tenencia y después se rompían. Ya se van. Sí, es Nelson Sauli. Exacto. Y hay lo que vemos es una asimetría fundamental entre quiénes son los titulares de vivienda o de propiedad y quiénes son las titulares de deuda, que en general las titulares de deuda son mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces ahí también hay otra economía a tener en cuenta, ¿no? Pero sí, me parece que ese desplazamiento de cómo conceptualizar y cómo demandar en términos políticos frente al femicidio es algo que, digamos, se ha ido discutiendo, politizando y logrando en los últimos años, que obviamente siempre está en tensión porque cada vez que hay un número alto de femicidios vuelve a aparecer la discusión, pero creo que se ha logrado desplazar ese lugar de enunciación y no quedarnos recluidas en el espacio de la victimización como único lugar de denuncia de la violencia. Sí, Raquel, aquí hay dos cuestiones que ya han llegado, dos preguntas. Bueno, una de Julia, que nos ha salvado creando una nueva sala y también haciendo aquí un gatekeeper para impedir un nuevo ataque. Y Julia pregunta si las empleadas domésticas no son una de las más vulnerables en este escenario. Creo que se refiere al escenario de la pandemia, pero aquí también ya quiero levantar la pregunta de Gisele Brito, que dice que la violencia es estructuradora en los barrios populares en Brasil desde mucho, y el emprendedorismo popular, el autoemprendedorismo popular, también es una característica estructural de la historia de la resistencia de la población negra. Pero, ¿cuáles serían los marcos de aproximación entre estas formas? La violencia como forma de estructuración histórica de los barrios y el emprendedorismo popular. Esta es la pregunta, son dos preguntas distintas, pero quizás podías contestar mientras recogemos otras preguntas. Respecto de las empleadas domésticas, lo que hemos estado viendo en Argentina, pero también creo que por conexión con compañeras y sobre todo con organizaciones de trabajadoras del hogar de distintos lugares del mundo, pero que en su mayoría son latinoamericanas, es que están en el centro de la discusión de esta pandemia, pero también que están poniendo muchas discusiones sobre lo que significa su trabajo, sobre lo que significa el cuidado y lo que significa que ellas tienen derecho a ser cuidadas y protegidas en este momento. Entonces creo que por la relevancia que está teniendo en este momento la discusión sobre el trabajo de cuidado, sobre, las empleadas domésticas, también las enfermeras, ¿no? Pero las empleadas domésticas me parece, acá trabajadoras del hogar, me parece que están teniendo un rol fundamental en la discusión política de hacer valorar su trabajo, de reclamar los derechos de su trabajo en este momento y sobre todo de exigir cobrar, es decir, tener su salario y no ir a trabajar en este momento porque son parte, digamos, de la población que debe ser protegida. Después aquí hubo algunas escenas que fueron tomadas mediáticamente muy fuertes sobre algunos empleadores que se negaban a dejar salir a sus trabajadoras del hogar de sus casas, entonces eso tuvo una repercusión mediática muy fuerte, pero creo que son unas de las protagonistas de las discusiones políticas en este momento. La primera muerte fue de una empleada doméstica y eso se habló muy poco.
porque siguen en las casas trabajando por veces, ¿no? Y contaminando, en fin, no protegidas del COVID, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que hay varios sindicatos en distintos lugares y también organizaciones como, por ejemplo, unas que yo conozco más de cerca que se llaman Territorio Doméstico, que están en Madrid, pero que son compañeras en su mayoría de América Latina, que están haciendo una campaña muy fuerte desde hace tiempo, pero que ahora creo que tiene una visibilidad particular en este momento. Y respecto de la segunda pregunta, sobre esta relación entre emprendedorismo, diría, por ahí las formas históricas tal vez no le llamábamos emprendedorismo y le llamábamos autogestión, ¿no? O autoconstrucción, o formas de organización del trabajo comunitarias populares. A la vez, creo que el discurso neoliberal ha sabido leer y aprovechar esas formas de autoorganización y de autogestión y convertirlas en dinámicas de flexibilización laboral y de explotación en términos de precarización del trabajo. Entonces, creo que la pregunta es cuál es el umbral de violencia, ¿no?, que el neoliberalismo impone sobre esas formas históricas de autogestión, una vez que, como decíamos al principio, el salario no está garantizado. Y entonces esas formas de autogestión y de autoorganización se convierten en la norma mayoritaria de forma de vida y de supervivencia cuando no se tiene un empleo fijo, ¿no? Acá hay otra pregunta de Kaya. En las organizaciones sociales de mayoría de mujeres o cuando hay lideranzas mujeres, ¿ustedes creen que las cuestiones reproductivas tienen una importancia mayor dentro de las reivindicaciones? ¿Es una perspectiva de colectivización del trabajo reproductivo o son las cuestiones más urgentes, como por ejemplo la violencia doméstica, el feminicidio o el derecho a la propiedad, a la potestad de la vivienda? Sí, estas cuestiones reproductivas, ¿qué rol, qué importancia tienen en estas organizaciones lideradas por mujeres? Yo creo que tienen un rol fundamental y que se han expandido en los últimos años, sobre todo a medida que ha avanzado esta crisis del empleo formal y del empleo asalariado, porque han sido en general las mujeres las que han salido a inventar también emprendimientos en los barrios, digamos, formar dinámicas comunitarias en los distintos territorios, y de alguna manera han hecho que el trabajo reproductivo ya no esté encerrado en el hogar, sino que se puede pensar el trabajo reproductivo en términos territoriales, barriales, ¿no? Es decir, que trascienda las fronteras de lo hogar o de lo doméstico entendido como la casa y sus cuatro paredes, ¿no? Yo creo que ahí es interesante cómo la dinámica reproductiva se vuelve una dinámica territorial comunitaria, ¿no? Entonces se producen, por supuesto, formas del trabajo clásico reproductivo, dar de comer, cuidar, pero bajo lógicas que no son las del encierro doméstico, sino la de la organización comunitaria. Eso implica que además ese trabajo no lo haces vos sola, encerrada, sino con otras. Entonces eso es inmediatamente una forma de organización política y implica también la posibilidad de conversación y de organización de otras cosas que cuando estás en aislamiento y en encierro, obviamente no tenés esa posibilidad de composición con otras, ¿no? Entonces creo que esa extensión del trabajo reproductivo por fuera del hogar lo ha evidenciado como un trabajo que es inmediatamente político. Y eso ha producido formas de autoridad territorial feminizadas en los barrios. Es decir, que las que logran un nivel de gestión y de producción de infraestructura popular, expandiendo el terreno de lo reproductivo por fuera del hogar, han sido en general mujeres, lesbianas, travestis, trans, han traducido eso en organización política
y desde esa fuerza, digamos, es que se puede plantear la violencia o el femicidio o los abusos machistas en otra clave, ¿no? Es decir, esta ampliación de la espacialidad como espacialidad feminista me parece que da también otras posibilidades para pensar las lógicas de violencia, pero también para enfrentarlas. Creo que Kaya puso un comentario, ¿no? No es más una cuestión. Y yo quería hacer una pregunta, ya que no tenemos más acá, sobre la idea de asamblea, ¿no? Porque usted tiene trae una imagen y la palabra asamblea. En muchos momentos me pareció inspirada en Butler, pero no lo dice, no está escrito. El tema aparece como a idea de realismo como asamblea, a própria ideia do livro de potência transformadora, de cuerpos en la calle, ¿no? Y también eso aparece en la crítica que hace muy fuerte en la lógica de salvación, o sea, esa lógica, no sé si puede decir asistencialista, de dar cosas, ¿no? Que mantiene los procesos de opresión. Y yo quería escucharle porque una vez me preguntaron si no era contradictorio ser marxista y butleriana. ¿Te preguntaron a vos? Sí, me preguntaron. Y yo pregunto a ti. Bueno, no creo que sea contradictorio, pero voy a la cuestión anterior, que es sobre las asambleas. En el libro, digamos, el relato de las asambleas está muy vinculado a lo que fueron aquí las asambleas para la construcción de la huelga, del paro. Realmente fueron procesos muy complejos, pero a la vez muy inspiradores. Por supuesto que también hay una conversación, ¿no? con el texto de Judith Butler sobre las asambleas y otros textos, porque bueno, la asamblea es como una forma política que está en el repertorio y en el imaginario de muchos, pero a la vez creo que cada asamblea tiene su particularidad como proceso político, y realmente lo que fueron aquí las asambleas de preparación de la huelga fueron muy importantes porque, como ahí lo cuento un poco en el libro, fueron lugares donde esos diagnósticos feministas sobre la violencia, sobre los territorios, sobre a qué le llamamos trabajo, qué podemos nombrar como potencia feminista, fueron elaboraciones colectivas, ¿no? Siempre con tensiones, siempre, pero realmente esa transversalidad, ¿no? Verónica, si puede, das un ejemplo, porque son muy buenos los ejemplos. Bueno, fueron asambleas que se hicieron en general antes de la huelga, pero después fue una forma de asamblea que se empezó a reiterar. Por ejemplo, compañeras que eran despedidas de una fábrica y que decían, llamemos a una asamblea para discutir qué hacer, ¿no? Hay algo de ese modelo de asamblea transversal, feminista, que iban trabajadoras sindicalizadas, estudiantes, mujeres de partidos políticos, mujeres que nunca habían militado, compañeras migrantes, artistas, organizaciones históricas de la diversidad sexual, es decir, toda esa composición discutiendo, ¿no? Y elaborando un diagnóstico común y además pensando qué hacer para que esa fuerza se visibilice en la calle desde esa heterogeneidad. Eso fue una experiencia bastante impresionante para nosotras, que además después se veía ratificada en la masividad en las calles, ¿no? Porque, bueno, por ahí una tiene la experiencia de ciertas asambleas en las universidades que son siempre en general como más restringidas o donde digamos, la composición es más homogénea, pero ahí realmente lo que hemos experimentado son estas asambleas donde había una mixtura, digamos, de trayectorias políticas, de lenguaje, de experiencias, de cuerpos, que lograban justamente producir en asamblea, ¿no? Me parece que muchas veces las asambleas son como un ritual que puede repetirse, pero que,
bueno, ya se sabe de antemano qué van a decidir o ya se sabe de antemano que no van a poder decidir nada. Creo que la capacidad de tomar una decisión política, como se hizo para, por ejemplo, convocar a la huelga o para acompañar ciertos procesos de lucha políticos, y convertir esa decisión política, operativizarla en una dinámica de qué hacer en términos concretos, me parece que para todas las que estuvimos ahí fue una experiencia muy fuerte y que tiene que ver con esta característica que en Argentina es muy presente, de estos feminismos muy múltiples, ¿no? Pero además de la posibilidad de que ese dispositivo de la asamblea después se generalice, ¿no? Y ibas a un barrio y había una asamblea en ese barrio discutiendo qué significaba en un barrio con determinadas características llamar a la huelga. O ibas a un hospital y las trabajadoras del hospital estaban convocando a otras compañeras para pensar qué significaba en el hospital la huelga. Y organizaciones de compañeras indígenas que querían discutir sus territorios, pero al mismo tiempo abrían sus asambleas y convocaban e invitaban a otras. Es decir, ese dispositivo de la asamblea que empieza a ser una forma de conversación. Y creo que muy, muy especial porque también pone luz en la invisibilidad de los trabajos, ¿no? Hay partes en el libro contando, si yo quiero estar en la huelga, pero si estoy, no tengo plata para vivir, Exacto. O sea, no puedo. Y entonces las estrategias de cómo tornar visible ese trabajo, ¿no? Y su trabajo, no solo reproductivo, doméstico, pero su trabajo en la economía popular o todo, o sea, ese proceso de pensar cómo tornar visible, muy rico, muy rico. Sí, ahí me parece que hay para mí una cosa muy impresionante que es lo que ahí yo en el libro digo, la conjunción o la mezcla de querer parar el deseo de ir a la huelga y decir, pero no puedo ir a la huelga. Esa simultaneidad de imposibilidad y deseo, para mí es como muy productiva, porque no es que ellas decían simplemente no puedo parar porque si no voy a trabajar ese día no como, sino, pero al mismo tiempo quiero parar. Entonces, la pregunta de la asamblea era cómo incluir esas realidades del trabajo, esas experiencias de esas compañeras, para que hagan parte de la huelga, porque si no la huelga es una herramienta exclusiva, como viene siendo históricamente. Entonces, ¿qué significa ampliar la huelga con estas realidades que son las realidades mayoritarias del trabajo hoy y que realmente, si la huelga logra incluirlas y pensarlas, está expandiendo la idea misma de quiénes pueden hacer huelga? Claro. Y yo quisiera, para que podamos ir terminando, mucha gente se preparó solamente hasta las 4, pero bueno, nos extendemos. Una última pregunta, y lembrando que vamos a estar todo esto disponible por YouTube en el canal de la FAUS, que es un poco el escenario de la pandemia desde un punto de vista más político, ¿no? ¿Qué perspectivas tenemos? Quisiera escuchar un poco sobre Argentina específicamente, pero también un escenario más global, si deseas, si quieres hablar de esto. Un poco entre los escenarios más distópicos de una sociedad del confinamiento y vigilancia y control total y de precarización y miseria y concentración, o un escenario a partir también en los territorios, en prácticas y creo que Argentina tiene una historia muy interesante de esto y quisiera escuchar si un poco de esto también está pasando en Argentina en este momento. Sí, partiría de la situación de extrema crisis económica. Me parece que ese es un punto en Argentina ineludible.
por lo que veníamos diciendo de una situación de crisis económica de los últimos 2 años, de endeudamiento externo por parte del gobierno anterior en récords históricos. Entonces, eso hace que hayamos llegado al momento de la pandemia con unos niveles de pobreza también históricos en Argentina. Hoy se está calculando más del 50% de la población y sobre todo más del 50% cuando se habla de niñas y adolescentes. Entonces, esa es una situación que hace que los horizontes cercanos sean muy difíciles y muy duros. Hubo un anuncio del gobierno de ofrecer un ingreso excepcional para quienes habían tenido restricción de sus ingresos por la crisis y se anotó 1/4 de la población de Argentina. Es decir, se pensaban que iban a ser 3 millones y casi se inscribieron para ese beneficio 11 millones de personas. Entonces, eso lo que da cuenta es de una escala, digamos, del empobrecimiento. Y hoy se conocieron números también del endeudamiento doméstico del último mes, que son enormes. Es decir, gente que ha dejado de pagar su renta, su alquiler, gente que ha dejado de pagar los servicios básicos, gente que está endeudada con tarjetas de crédito, pero también con formas de financiación no bancarias, es decir, prestamistas informales, sistemas de crédito populares. De nuevo volvemos a esas otras economías de las que hablábamos, que hoy son mayoritarias y que lo que vemos es que van a ser cada vez más importantes en la medida en que la crisis se profundice, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una situación muy dura, muy difícil. El gobierno en Argentina, creo que muy a diferencia de otros gobiernos en la región, intenta medidas de ayuda social, pero que no están dando abasto. Al mismo tiempo vemos un avance de las medidas de militarización de ciertos territorios y de abuso de las fuerzas policiales y un incremento, como decíamos antes, de la violencia doméstica y de la violencia en los territorios. A la vez, lo que se ve es que justamente, decíamos, ¿qué hubiese sido de esta pandemia sin toda esta politización feminista capaz de poner en primer lugar cuáles son los trabajos esenciales, capaz de valorizar estas infraestructuras populares a la hora de enfrentar la crisis? Y como decías, eso en Argentina tiene una tradición muy fuerte, ¿no?, de organización popular, barrial, sindical, que permanentemente intenta producir agenda política desde los movimientos sociales y, por lo tanto, espacios de negociación también de recursos. Entonces, eso ahora creo que está abierto, que es un escenario, digamos, en el que hay una suerte de deslegitimación general de las políticas neoliberales de privatización, de austeridad, y esto creo que es también en un plano global. Incluso gobiernos, ¿no?, que podríamos calificar de derecha, hoy tienen que adoptar medidas en contra de las políticas de austeridad, y creo que el desafío es cómo esto no es algo que termina cuando termina la pandemia, sino que justamente esta reivindicación de los gastos sociales, del destino del gasto social, de reformas tributarias en los países que se está discutiendo, tiene un horizonte de más largo plazo. Y sobre todo algo que nos preocupa muchísimo desde el movimiento feminista es cómo no salimos de esta crisis más endeudadas. Porque una manera en que están tratando de atravesar la crisis es con más deuda. Tanto y los bancos te asediando, ¿no? Exacto. Puede sacar plata ahora y... Exacto. Intereses bajos, pero intereses crecientes. Entonces ya hay mucha angustia y mucha desesperación de cuando esto termine, no va a terminar nada porque me voy a encontrar con una bolsa de deuda que va a ser imposible, ¿no? Entonces ahí creo que hay también una confrontación que se juega ahora de cómo va a ser atravesar esta crisis, con qué recursos, ¿no?, y con qué dinámicas políticas evitamos
que este sea un momento de mayor endeudamiento colectivo y de los hogares, ¿no? Entonces creo que ahí es importante las distintas dinámicas de huelga también que están apareciendo, ¿no? Huelga de alquileres en distintos lugares del mundo, ¿no? Y la cuestión habitacional de violencia doméstica y de huelga de alquileres y de rentas está siendo, me parece, un núcleo en varios lugares del mundo de estas disputas y de estas luchas, y también cómo pensar que es un momento también para discutir un extractivismo de las rentas inmobiliarias, financieras, Total. Del agronegocio. Es decir, es el momento donde eso está evidenciado de una manera a nivel global que no había sido así en otro momento. Entonces creo que ahí también es un punto bien interesante para ver, bueno, cómo se logra activar y qué luchas logran empujar en demandas concretas esto que aparece como un diagnóstico dentro de todo bastante generalizado. Muy bueno. Muy bien. Bueno, desafortunadamente, bueno, y perdón si hubo unas preguntas que no hemos podido responder, que ya está una conversación larga. Nos disculpamos también por la invasión, pero ¿cómo podemos disculparnos? Así está, así es el espacio virtual, ¿no? La disputa territorial en el espacio virtual, también acá. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta conversación muy linda, Muchísimo. que esperemos que sea solo una primera, pero queremos mucho más, ¿no, Paula? Sí, mucho más. Muchas y ojalá gracias, que sea presencial en algún momento, como habíamos planeado. Sí, perdón por las cuestiones técnicas, pero creo que las superamos de alguna forma. Y pido perdón acá para que se quede grabado porque no pude entrar en la sala porque para controlar no teníamos tantos cupos y estábamos controlando los de invasores. Forma inmediata y urgente, sin planeación de quién va a entrar, cómo va a entrar, ¿no? Y agradezco especialmente a Julia Terron, que es la responsable, una mujer activa que luchó contra los hackers. Te amamos, Julia. Y sin los alumnos, ¿qué seríamos nosotras, no? Aquí a Diógenes, a Rose, al equipo de al vídeo, al equipo Videofal y FAO Encontros. Muchas gracias a todos y nos vemos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.